De esta manera comenzamos el programa del día de la fecha. Gracias a los chicos, a Corina, a Pupo Rafín, que nos acompaña acá como siempre con toda su experiencia, porque realmente hay gente de experiencia como tiene Litoral Televisión, increíble. Todo el staff que tenemos te hace todo súper fácil. Estamos con el doctor Iván Moreira. Gente, aprovechen. Hoy no cobramos consulta, Iván. Hoy es gratis, hoy es gratis al servicio de la comunidad de Reconquista, Avellaneda y zona. Bueno, el tema es así. Vos tenés daños y derechos del consumo. Hemos hablado de las facturas de la EPE, de tantísimos temas también. Bueno, el otro día un poco con la tormenta, algunas ramas caídas, algunos árboles caídos, algunos árboles que caen arriba de autos, por ejemplo. Pero vamos a hablar de quiénes son responsables, a quién tenemos que acudir, a qué órgano, a qué empresa. Por ejemplo, con las roturas de cubiertas en la Ruta 11, que fue una constante en los últimos 4 o 5 años, producto de esos inmensos baches, más que baches eran cráteres, ¿sí? Que a veces en un mismo viaje 2 cubiertas rompías, ¿no? Y en una época estaba el peaje, la concesión vial. Bueno, vos le reclamabas a ellos y si bien era engorroso el trámite, pero medianamente te lo cubrían. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿El seguro? ¿El Estado? ¿Cómo te iba, Iván? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpa la tardanza. No, llegaste perfecto. Pero llegué corriendo. Sí, te agradezco porque el pobre sale a la una del trabajo. Él trabaja hasta la 1 en la UMIC y viene corriendo para acá, pero llegaste bien. En una época yo decía, yo tengo muchos amigos que en su momento en épocas de concesión de peaje tuvieron algún siniestro. Responsabilidad. A lo que te estás refiriendo, evitando el lenguaje técnico, estamos hablando de responsabilidad civil. Responsabilidad civil. O sea, las personas, obviamente, todos nosotros tenemos derechos constitucionales. El primer derecho es a la vida, el segundo a la libertad, el tercero a la integridad, el cuarto a la propiedad privada. Perfecto. Más o menos en ese orden, si bien no hay una prelación clara de derechos. De eso se desgaja todo. Hay 2 grandes... Repetímelo, está bueno, a ver si aprendo un poquito también. Bueno, nuestra Carta Magna, la Constitución establece derechos fundamentales. Perfecto. Son unos cuantos, pero si tomamos que el constitucionalista, que el legislador estableció una prelación sobre la base de los artículos, tenemos que tener el derecho a la vida, a la libertad, o sea, sin vida no hay ningún otro derecho. Claro. Después tener la libertad, obviamente sin libertad difícil que ejerzas los otros derechos. Después tenés el derecho a la propiedad privada. Qué bien. Y obviamente a la integridad, a la salud. A la salud física, mental, a la integridad, dignidad humana. Perfecto. Bueno, sobre eso se desgajan 2 grandes ramas. Sí. Una es la responsabilidad contractual y la otra es la extracontractual. Como no es una clase de derecho, vamos a hablar... No, pero está bueno que doña Rosa San Juan se entere. Contractual, hay 2 partes, contractual es, por ejemplo, una obligación de cobertura establecida por un contrato entre un asegurador y un asegurado. Perfecto. Es así de clarito. Es seguro que tenemos todo. Sí. En ese caso hay una responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque las partes decidieron que si me pasa esto, yo hago esto. Perfecto. Punto. Si me pasa algo, no se me cae granizo, vos me dijiste que me exactamente. Bueno, eso es una responsabilidad. Pero hay otra. Bien. Que en los libros antiguos todavía se llama extracontractual, porque no, por la sencilla razón que no está hecha por un contrato. Perfecto. Es básicamente responsabilidad civil. ¿De qué viene eso? De la responsabilidad, justamente, de preservar esos derechos fundamentales, o sea, no dañar, no matar, no privar de la, no apropiarse de la propiedad ajena, etcétera. En síntesis, la responsabilidad civil implica reparar el daño causado por un evento ilegítimo. ¿A qué llamo evento ilegítimo? Estoy un poco parafraseando. El evento es un suceso. Claro. Ilegítimo es que hay una obligación de obrar en contrario. Bien. Es decir, supongamos, yo estoy haciendo un pozo negro en un barrio, hago un pozo de 3 metros de hondo por 2 de ancho y no lo tapo. Y alguien viene caminando y se cae. Tengo que responder, porque no estoy obrando acorde a derecho, porque el derecho me obliga a prevenir el daño con todos los medios que estén a mi alcance. Bien. Y eso se aplica para todos, entes públicos y privados. Bien. Lo que vos decías del peaje... de los baches, de las rutas. Justamente, el bache es un evento, y es un evento ilegítimo, porque en ninguna ley dice que la calle tenga que tener baches. Claro. Todo lo contrario. Claro. En ese caso, hay una clara responsabilidad civil. El tema es de quién. Perfecto. Ahí es donde empezamos a si es una ruta nacional, si es una ruta provincial, bien, si es un camino municipal, si es un camino comunal.
Bueno, y los organismos involucrados. Es un poco complejo, por eso es la actividad que hacemos los abogados. Qué bien. Desglosar quién es el responsable es lo primero. Bien. Obviamente, ¿cuándo alguien es responsable? Obviamente, hay un evento ilegítimo, es decir, un evento cuando la ley te obliga a obrar de otra manera, pero aparte de eso tiene que haber algo fundamental que es un daño, es decir, un perjuicio a tu vida, a tu integridad o a tu propiedad. Por eso el introito que hice cuando empezamos esta pequeña exposición. Y aparte de esas tres cosas, tiene que haber un nexo de causalidad. Bien. Es decir, tiene que haber una conexión entre el evento ilegítimo, impropiamente dicho, bache en la ruta. Es decir, entre la obligación de no tener bache, o la obligación de tapar el bache o de señalizar el bache, y el daño, tiene que haber un nexo de causalidad directo. Es decir, en este caso, yo no le puedo reclamar a la ruta de que me agarró gripe porque no quería pasar una zona con baches. Ahí no hay un nexo de causalidad directa. Pero si yo iba a velocidad permitida y me la puse contra un bache y dejé el tren delantero en el bache y yo di 10 vueltas con auto y todo, obviamente hay una responsabilidad porque el nexo entre el bache, que es el evento ilegítimo, y el daño, que es la destrucción material del auto y o de algún tercero transportado, genera el deber de responder. No sé si estoy siendo claro. Clarísimo. En este caso, por ejemplo, todos los problemas generados por la Ruta 11 y su mal estado, ¿a quién se le reclama ahí? Si vos tenés una cobertura de seguro, tengo muchos conocidos que el seguro lo cubrió. Bueno, ojo, justamente viste que te dije de responsabilidad contractual y extracontractual. Bueno, si uno tiene un seguro contra todo riesgo, en primer orden hay una obligación contractual. Perfecto. Porque hay un orden de prelación. Si hay una posible cobertura entre algo contractual y extracontractual, obviamente primero se le reclama al que está obligado por contrato. Claro. Porque lo otro es una obligación subsidiaria que emerge de la Constitución y las leyes. Claro. No de un acto directo entre las dos partes. En este caso, bueno, pagaría... Si tenés un seguro contra todo riesgo y, ojo, hay que ver bien las exclusiones de cobertura. Claro. Si tenés un seguro contra todo riesgo y dejaste el tren delantero en el bache, el seguro es el que debería responder en primer orden. Perfecto. Ojo con las ruedas. Porque en la mayoría de los seguros, por lo menos de los que yo vi, tiene una exclusión expresa que dice que no cubre los reventones de gomas a menos que estén relacionados con un evento dañoso mayor. Por ejemplo, un choque o un bache. Claro. Es decir, no te cubre un pinchazo o un reventón. Perfecto. Entonces hay que probar. Si solo dañaste la goma, es probable que el seguro no te quiera cubrir. Bien. Porque, en este caso hasta coincide con lastimadura de llanta. No, yo tengo, nuestro equipo en el estudio tenemos 2 o 3 casos similares, 2 de ellos por baches. Mira vos. No voy a dar obviamente detalles porque son... tiene un pequeño truquito, obviamente hay una ley provincial que exige que se haga una reclamación administrativa previa. Bien. Por más que el evento dañoso es responsabilidad civil y se tramita ante tribunales civiles, previamente hay que hacer una reclamación administrativa y eso lleva tiempo. Qué bárbaro. Y tiempo lleva hacerla y tiempo que te contesten. No, hay plazos. ¿Hay plazos? ¿Por qué? No son tan largos los plazos, pero tampoco uno presenta un reclamo y va a estar 10 años esperando. Bien. No, hay plazos en la ley de procedimiento administrativo. Perfecto. Está muy claro el tema. Obviamente que el Estado se reserva siempre derecho a prorrogar en algunas cuestiones puntuales. En épocas de la concesión del peaje, el peaje cubría claro, muchas cosas. Porque había una responsabilidad contractual, ya que en el ticket, en la concesión... Ellos te decían, guarda el ticket. Exactamente. El ticket era un contrato de uso, como si vos te lastimás en la calecita o en el colectivo. Era lo mismo, solo que en vez de meterte solo en un colectivo... imagínate que vas en un colectivo y te cae, un equipaje en la cabeza. La empresa de colectivo tiene que responder. Claro. ¿Por qué? Porque el contrato de transporte lleva implícita la responsabilidad por daño derivado de ese transporte. El contrato de concesión vial era algo similar, creo que ya no existe más porque ya casi no se renuevan. Es algo similar, obviamente. Se le daba la concesión de mantenimiento de las rutas y las calzadas, o sea, no eran veredas, ¿cómo era? Tenía un nombre, pero no me acuerdo. Las banquinas. Pero ellos tenían que, el derecho era cobrar peaje, el deber era mantener en buen estado. Exactamente. Por eso, ante un daño derivado de un mal estado de las banquinas, obviamente había una responsabilidad ahí. Totalmente. Ahora, el tema es cuando desapareció. Claro, cuando se fue el peaje. Bueno, y respecto, por ejemplo, 2 años, porque me escribieron justo el otro día
de un perro que atacó a un nenito acá en una población cercana y lo lastimó bastante. El tema de quién se hace responsable, por ejemplo, del daño ocasionado por un animal. El dueño. Hoy puede ser el dueño. El dueño. Eso está expresamente en el Código Civil. Yo, sinceramente, soy abogado porque nunca pude memorizar muy bien los números, pero hay un artículo del Código Civil que expresamente pone la responsabilidad del daño ocasionado por animales en el propietario de esos animales, siempre y cuando los animales sean peligrosos, obviamente. Porque a mí me pasó que yo viniendo de vacaciones choqué un chancho de 300 kilos y rompí medio auto. Y desaparece el dueño siempre. No, ni marca tenía el chancho. Sí, a mí me pasó también. Y yo sinceramente tuve que disuadir a mi cliente. Decía, este cerdo que no tiene señal, no tiene marca, bueno, nunca va a aparecer el dueño. El seguro cubrió bastante. Sí, ahí es donde, bastante bien, no digo 100%, bastante ahí es donde tenés la relación otra vez entre sí. responsabilidad contractual y extracontractual. Pero en el caso de que vos podés, por ejemplo, que le pasó al mismo senador por San Javier, este chico del SANI, con la camioneta chocó una vaca. Si la vaca ahí está cambia, marcada. Ahí cambia. ¿Por ¿sí? qué? Porque tenés marcas y señales. Claro. Entonces se puede identificar fácilmente al propietario. ¿Y se le puede reclamar al propietario? Claro que sí, es responsable. El dueño de un animal es responsable de tenerlo en custodia y que no cause daños. Claro. Imagínate que no sea una vaca, que es un toro enojado, ¿viste? Y vos estás en la plaza así todo tranquilo y se escapa, agarra por la calle y te lleva puesto. Perfecto. Bueno, es lo mismo, ojo, sin desmedro de responsabilidades secundarias. Perfecto. Como por ejemplo, hay deber del titular de la ruta, hablemos de una ruta provincial o nacional, de vigilar eso. Hay un deber secundario también, que no debe ser soslayado. Perfecto. Respecto, me pregunta acá un televidente, cuando te comes un lomo de burro en la ruta 1, ¿es lo mismo que un bache o no? No. Los lomos de burro son reductores de velocidad y esos normalmente están dispuestos por ordenanzas o por disposiciones administrativas. Bien. Entonces, el lomo de burro, el reductor de velocidad no es un evento ilegítimo. Sí. ¿Te acordás que te hablaba del evento ilegítimo? Sí. ¿Por qué? Porque tiene el derecho a estar ahí. Distinto es si, como ha pasado, no voy a decir en qué ciudad, pero que de un día para otro apareció una barrera y alguien se la puso. Entonces, pasó hace muchos años, pero la gente se debe acordar de a qué me refiero. Entonces, en estos casos, no es un evento ilegítimo. Bien. Entonces, para establecer la responsabilidad, primero hay que ver si venías a la velocidad que correspondía. Perfecto. Bueno, después ya un perito evaluará si el lomo de burro cumplía las medidas que deberían tener para fungir como reductor de velocidad. Claro. Porque si alguien pone un lomo de burro de esta altura, obvio, por más que sea legítimo... Hay una legislación al respecto. Si no hay una legislación, hay todo, hay cálculos matemáticos, hay altura de los vehículos, es decir, el hecho de que esté permitido un lomo de burro en cierto sector es legal. Perfecto. Ahora, la construcción de ese lomo de burro, la instalación, tiene que hacerse con personal capacitado. Idóneo, exactamente. Idóneo. Y cuando hay, por ejemplo, responsabilidad, o quién es el responsable en caso de un daño o lo que sea ocasionado por un menor de edad. Estamos hablando no de un delito. Antes de eso te voy a decir, yo supe tener un caso en otra jurisdicción, pues yo antes estaba en Corrientes, sobre un lomo de burro no señalizado. Ajá. Se condenó al municipio. Mira vos. ¿Por qué? Porque había era en las afueras de la ciudad, había un foco de esos amarillos cintilante que estaba quemado. Bien. Vino alguien, no había ninguna luz, porque era la ruta 12, y se lo llevó puesto. Sí. Y no había buena, o sea, la obligación es señalizar. Obviamente, en realidad nadie verificó que el foco se había quemado. Perfecto. Me pregunta otro televidente, ¿qué es el lucro cesante? El lucro cesante es una pérdida de ganancia esperable y comprobable. Bájamelo a la tierra. En síntesis. ¿Yo trabajo? Yo siempre lo reduzco al absurdo bueno, si vos trabajás, por ejemplo, tu actividad es ser cartero y te pagan por carta entregada. Es un absurdo, ya lo sabemos. Va un auto y te lleva puesto y vos tuviste un año sin trabajar. Bien. Bueno, vos durante tus últimos 2 años, no sé, facturabas en cartas entregadas por mes y días trabajados en promedio, facturabas, no sé, 1,5 millones. Bien. Bueno, durante ese año, vos, por estar con la pierna quebrada porque un auto te llevó puesto, vos perdiste de ganar ese 1,5 millones que ganabas por mes. Bien. Eso es el lucro cesante. Bien, lo que no pude generar. Pero el ingreso que no se pudo generar en un periodo determinado a causa de un daño generado por alguien
al que es atribuible la responsabilidad. ¿Y en caso de despido se puede reclamar un lucro cesante también? ¿O viste cuando estás que te despiden y vos reclamás el despido? Son cuestiones muy complejas, pero si el despido es consecuencia del daño ocasionado, por ejemplo, por un accidente, y habría que ver bien cuál es la responsabilidad del empleador y cuál es la responsabilidad del asegurador, porque podemos estar frente a un despido discriminatorio. Bien. O un incumplimiento de la ley de riesgo de trabajo. Perfecto. Acordate que el trabajador está cubierto en una hora que ingresa al trabajo, claro, y una hora cuando vuelve. Entonces hay que, fíjate, el daño, siempre lo primero que hay que hacer es que, como te dije cuando recién entré todo apurado, lo primero que hay que deslindar es la responsabilidad. Perfecto. Eso, hay casos que no suelen ser tan simples, por eso yo lo reduzco a casos simples. ¿Y en caso de menores de edad? Porque daño cuando yo digo no una pelea, un delito, nada, pero un chico, qué sé yo, le rompió el foco un auto, o tiró una piedra, justo pasaba un auto y le rompió el parabrisas. Siempre todo, dejo aclarado por si hay algún colega que me está escuchando, obviamente yo digo a grandes rasgos, porque perfecto, si me pongo a deslindar detalles vamos a estar 10 horas. A priori, en un hecho no penal, es decir, en responsabilidad civil, los padres son responsables por los menores a su cargo. Bien. Eso es muy importante en el caso de los padres separados. Bien. Ejemplo, el nene estaba aburrido y se divirtió rompiendo los vidrios del edificio de enfrente. Bien. Ahora, los padres estaban separados, ese día estaba con el padre. Bueno, el padre es responsable. Claro. Eso es a priori. Después, obviamente, en toda demanda por daños, primero hay que deslindar la responsabilidad y el nexo causal. Perfecto. Si estaba tirando piedras, pero la rotura fue hecha porque un camión frenó para no chocarlo y se desvió y rompió la vidriera, es otra la situación. Mira vos. Entonces, son situaciones que suelen ser un poquito complejas, pero para que tu audiencia lo entienda, siempre que hay un daño a la propiedad, hay un responsable, excepto que haya bien, caso fortuito, fuerza mayor o responsabilidad de la propia víctima. Hola, dice, buen día. Un perro me tumbó en la plaza, me produjo fractura expuesta. Sí. ¿Qué pasa en ese caso? Nos dice Hay Alicia. que identificar al dueño del perro. Ese es el problema del chancho. Sí. Disculpa el chascarrillo, pero hay veces que cuando el perro se la manda, el dueño tiende a desaparecer. Perfecto. Entonces, pero si se identifica al dueño del perro, si es un animal de porte, porque si te tropezaste con un chihuahua, o sea, como también, ojo, la legislación para animales estamos hablando de un peligro razonable, ¿no? Perfecto. Uno se chocó contra un canario y se cayó de la bicicleta, no. Está bien. Pero si es un perro de porte idóneo para causar el daño, y tiene dueño, el dueño tiene que llevarlo con una correa. Si bien todos, porque yo también lo hago, lo soltamos a nuestro perro que pasea en la plaza, y estamos sujetos a un riesgo y nosotros tenemos que responder por los eventos dañosos que nuestro perro ocasione. Mira vos, sí. Hola, buenas tardes, un gran saludo a Iván de parte de Luis Retamosa, ¿puede ser? Fui compañero de trabajo algunos años atrás. Dice, acá me lo aclara Alicia, me dice, la fractura expuesta fue de tobillo, él lo soltó, y sí, lo conozco. Sí, no, bueno, hay que comunicarte con Iván. Sí, por Dios. Tenés que sacarle foto al perro, qué sé yo, algún me va a querer matar el dueño del perro. ¿Qué necesitaría en este caso? Pero ¿testigos? En realidad, testigos. Justamente, como no es una responsabilidad contractual, que son las más fáciles de comprobar, se necesita, obviamente, comprobar el perjuicio. Porque viste que el daño y el perjuicio, alguna vez lo dije, el daño es el evento, el perjuicio es el resultado. Eso se comprueba fácilmente con lo que te dan en el hospital, las acciones, todo el pago de medicamentos y todo lo demás. Bueno, eso es lo primero que tenés que tener, porque sin perjuicio no hay daño. Bien. Entonces, y lo otro, obviamente testigos del evento, claro, porque la primera defensa que suelen intentar en las mediaciones inclusive es, no era mi perro. Claro. Y hay que probar, es decir, acá me estaba olvidando una regla fundamental. Bien. El que invoca un daño tiene la obligación de probarlo. Perfecto. Excepto que sea consumidor. Bien. Bueno, la gente que me estaba consultando recién, el doctor atiende en Rivadavia 1583,
que es el estudio jurídico. Ahí vamos a ponerte en pantalla 2 números de teléfono, WhatsApp. Siempre decimos, gente, que escriban primero un WhatsApp. Sería bueno que se identifiquen cuando escriben el WhatsApp: soy fulano de tal lugar, mi consulta es esta, ¿cuándo podríamos hablar? O sea, una comunicación formal siempre está bueno, porque uno también tiene sus horarios, su vida, ¿no? Totalmente. Pero ahí tienen, el estudio está en Rivadavia 1383, y muchos temas más. Me encanta cuando mutuamente nos encontramos, Iván, y surgen los temas espontáneamente. Pues yo en realidad te comento a vos por un comentario de un amigo de La Peña que rompió 2 cubiertas en la ruta, y bueno, en ese caso tuvo suerte, el seguro se los cubrió. Pero vos al revés me decís, no, mirá, hay otros daños generados por distintos tipos de responsabilidades civiles. Entonces el tema puede ser aún más amplio y está muy bueno, ¿no? Totalmente, o sea, o ese mismo amigo en un universo paralelo pudo haber tenido solamente un seguro contra terceros. Claro. En ese caso, el seguro no le iba a cubrir, ya iba a tener que ir con el responsable de segundo grado. Si la ruta 1, por ejemplo, por la provincia, si la ruta 11 la nación, ver si hay alguna concesión y demás. Iván, muchísimas gracias por la visita. Siempre sos una persona de mucha consulta para mí, porque te he consultado inclusive temas particulares de obras sociales míos y demás, que hemos tenido alguno que otro Bolonqui también, y siempre ha sido muy generoso. Así que a la gente comunicarse con el doctor Iván Moreira ante cualquier duda, lo tienen acá. Gracias. No, gracias a vos por la invitación. Un buen resto de semana. Hasta luego. Ahí tienen el teléfono en pantalla, 67 22 91 o 68 15 72. WhatsApp, gente, no llamen. Gracias. Bueno, después de la pausa vamos a conocer una propuesta política en Avellaneda de un sector del peronismo que se llama 100% Avellaneda, 100% Confianza. Luis Patito Lescano va a estar acompañado por parte de su equipo y lo vamos a escuchar. ¿Por qué no? Lo vamos a escuchar a ver qué propuestas tienen para el Consejo Municipal de Avellaneda. Después de la tanda, ya venimos, dale.